Dios bendiga a cada una de sus vidas en esta hermosa mañana, que tenemos este regalo precioso de estar en la casa de Dios. Es una bendición hermosa que el Señor nos permita esta mañana estar acá con un anhelo de Él, porque esa es la razón de venir a la casa de Dios. Es venir con un anhelo de Él, es venir con un anhelo de su presencia, es venir con un anhelo de encontrarnos con Él, es un anhelo de oírle. Necesitamos que Dios hable en nuestro corazón mucho en este tiempo. En este tiempo la iglesia tiene una gran necesidad. La iglesia necesita aprender a discernir la voz del Señor, la voz de Dios al interior de su corazón. No olvides, mis ovejas oyen mi voz, ¿cierto? Y no la voz del pastor César, no es la voz del pastor Yamil. Qué bueno, cuando le llamemos por teléfono sepa quién le llamó, pero tú tienes que aprender a oír la voz del Maestro, la voz del Señor. Amén. ¿A cuántas personas les gusta el dinero? El dinero es necesario en nuestras vidas, no es lo más importante. Es necesario. Igual cuando llegan las facturas hay que pagarlas. ¿Con qué se pagan? Con dinero, ¿sí o no? El Señor dice que el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Cuando yo pongo mi confianza en el dinero, cuando pongo mi confianza en el dinero, ¿cierto? Entonces todos los que vivimos aquí en Colombia conocemos nuestros billetes, ¿cierto? ¿Sí? Y si desde aquí donde les he puesto este billete les preguntara si este billete es falso o verdadero, ¿ustedes qué dirían? Es falso. ¿Sí? ¿Por qué es falso? Lo estás teniendo otra cosa. ¿Sí? Este billete es de verdad o es de mentiras. ¿Qué dice este? Por acá aparece de verdad, ¿sí o no? Si yo le pasara este billete, usted tuviera una tienda, y yo fuera a su tienda y le pasara este billete, uno siempre revisa los billetes por los dos lados, ¿sí o no? Y si yo le paso este billete y cuando usted lo mira por el otro lado tiene esto, ¿qué dice? ¿Ah? ¿Sí o no? De seguro que el de la tienda le va a decir, para robarlo. Falso, ese billete está aquí. ¿Sí o no? ¿Por qué está falso? ¿Por qué puede decir así? Usted no lo ha tocado ni nada. ¿Por qué podría decir que ese billete es falso? ¿Que tiene qué? Porque tiene dos caras. Porque el billete yo lo conozco y no es así. El billete no es así, ¿cierto? Puede ser que la cara del otro lado sea bien, pero no es la cara de ese billete, ¿cierto? Y no sé si algunos han escuchado que ahorita se aproxima el cambio de todos los modelos de billetes que nosotros conocemos, ¿cierto? Ya todos los billetes que conocemos ahora de 1000, de 2000, de 5000, de 10000 y de 50000 ya no van a ser ese modelo. Ya las noticias anunciaron que ya tenían todos los billetes para sacarlos al mercado, entonces empiezan a regar los billetes nuevos y los viejitos, los que conocemos, empiezan a recogerlos para que empiecen a circular los billetes ¿qué? Nuevos. Pero ¿qué hace ahora esto de circular toda esta cantidad de billetes de las mismas denominaciones? Simplemente que ahora le agregaron una nueva. Ahora sale el billete de 100.000 pesos a circular. Así que si a veces encanta uno con uno de 50.000 en la tienda, ¿cierto? Ahora con el de 100.000 va a tocar caminar un poco más para que lo cambie. Pero entonces resulta algo, que hacían un comentario referente a que ahora el cambio de billetes podía propiciar que los que hacen billetes falsos hicieran su agosto. E hicieran su agosto, ¿cierto? Por causa de que la mayoría de la gente va a empezar a recibir los billetes nuevos, pero todavía la gente no está en la capacidad de distinguir la veracidad de ese ¿qué? La veracidad de ese billete. En este momento, los empleados bancarios están en entrenamiento
Y resulta que a los billetes, a los empleados bancarios, a los cajeros de los bancos, los entrenan no mostrándole billetes falsos, sino que a ellos los entrenan es enseñándole el billete verdadero, que lo conozca al detalle, conoce todos los detalles del billete verdadero a tal punto que tan pronto recibe uno falso, él no busca características de falso, él busca las características de lo verdadero. Entonces, a todos los empleados bancarios, como son personas que manejan grandes cantidades de dinero, los están preparando ¿en qué? En el manejo del dinero. Así que ellos se están capacitando para no ser engañados, porque el asunto que le ocurre a un cajero de un banco es que los billetes falsos que se le pasen, cuando él haga su cuadre de caja, le va a tocar pagarlos de su bolsillo. ¿Por qué? Porque el haberlo capacitado en el conocimiento de la verdadero le demandaría una responsabilidad ¿a qué? Al cajero, y demandaría que él tuviera puesta toda su atención en la tarea que le ha sido ¿qué? Asignada, ¿cierto? Entonces, para nosotros distinguir lo falso, no tenemos que ponernos a estudiar todo lo falso. Imagina si nosotros nos pusiéramos a estudiar todas las religiones que hay en el mundo, ¿sí o no? Nos volveríamos ancianos si no conoceríamos al Señor. Entonces lo más sabio es ponernos a conocer al Señor, y desde el Señor identificar qué es lo que no huele a Cristo, qué es lo que no se parece a Cristo, que no es la voz de Cristo, que no es la presencia del Señor, y desde ese punto aprender a identificar. Pero también puedo hablarle en esta mañana de que un billete de estos puede representar algo verdadero, pero también puede representar qué clase de creyente tú eres, ¿cierto? Porque pudiera ser que tú eres, ahora hay que estar sentadito con cara de yo no fui, ¿cierto? Porque en la iglesia, lo bueno de la iglesia es que dentro de la iglesia nadie rompe un plato, ¿cierto? Nadie hace daño, todos estamos ahí lindos, ¿cierto? Sí. Si esto fuera por aureolas, creo que todos están ahí sentados con una aureola, ¿sí o no? El asunto es que muchos de nosotros podemos venir y mientras estamos sentados en la iglesia estamos con esta cara, pero salimos de la iglesia y mostramos esta, ¿sí o no? Y entonces eso tiene que definir nuestro corazón en cuanto a qué clase de creyente soy yo. ¿Será que soy un creyente verdadero o será que soy un creyente falso? Porque si tú aquí te deleitas en la oración mientras estás en la iglesia, pero en la casa no tienes tiempo de intimar con Dios, estas son tus dos caras. Por lo tanto, tu cristianismo es ¿cómo? Si tú aquí te deleitas escudriñando la palabra y tomas nota y haces tantas cosas, pero en la casa escasitamente tienes la Biblia abierta sobre un mostrador, ¿sí o no? En un salmo que se ha vuelto un amuleto, quiero decirte que como cristiano eres. ¿Qué clase de cristiano eres? Sí, porque Dios está buscando que las dos caras de nuestra vida, tanto cuando estamos en la iglesia como fuera de ella, ¿sí o no?, muestren que nuestra vida es verdadera en el Señor. Si Dios espera verte quebrantado en la iglesia, Dios espera verte quebrantado allá afuera. Si Dios espera verte santo en la iglesia, Dios espera verte santo allá afuera. Si Dios espera verte dentro de la iglesia siendo un reflejo de Cristo, Dios espera que tú afuera, cuando te encuentras con el mundo, cuando estás rodeado de gente que no tiene temor de Dios, tu vida sea una predicación de Cristo para eso que no tienen al Señor. Pero Dios está buscando hombres y mujeres verdaderos, ¿sí o no? Si llevaras este billete al banco, ¿qué pasaría? ¿Sí o no? ¿Qué le hacen en el banco? En el banco los billetes falsos no te los devuelven, te los rompen, los destruyen.
Esa es la instrucción que ellos tienen, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si un cristiano así llega a presentarse, muere hoy muere, hoy fallece, y llega a presentarse delante del Señor? ¿Sí o no? ¿Qué hace el Señor? ¿Lo resucita para que vuelva a ver si se va a arrepentir o no? ¿Qué hace el cajero en el banco con el billete falso? ¿Sí o no? Lo destruye. Ahora, ese no es el anhelo de Dios. Dios no envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que un día cuando tú mueras Él tenga que destruirte, porque realmente tú no tomaste tu vida en serio con el Señor y te entregaste totalmente a Él. Entonces yo como cristiano sí tengo una responsabilidad. Tengo que aprender a diferenciar lo que es vivir en luz y lo que es vivir en tinieblas. Porque muchas veces nos acostumbramos a vivir muy cerca de la luz, pero llenos de oscuridad. Muy cerca del Señor, pero vacíos de Dios. Vacíos de su presencia y vacíos de su vida. Acompáñenme por favor a unas citas en esta mañana. Levítico, capítulo número 10. Vamos a empezar allí. Levítico, capítulo número 10. Versículo número 10. Levítico, capítulo número 10. Versículo número 10. ¿Sabías que Dios puede permitir que una persona que esté en esta condición permanezca en una congregación? ¿Sabías que Dios lo puede permitir? ¿Cierto? Por allá había una parábola del trigo y la cizaña. Y creció el trigo y creció la cizaña. Y le preguntaron al Señor, ¿quiere que arranquemos la cizaña? Y el Señor dijo, no, porque si de pronto mientras arrancan la cizaña terminan también arrancando el trigo. Esperemos hasta el tiempo de la cosecha. Hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando sea el tiempo de recoger los frutos, entonces pondrán aparte el trigo y pondrán aparte la cizaña. ¿Sí o no? Al trigo se le dará un uso y a la cizaña se le dará ¿qué? Otro uso muy diferente. Así que el Señor puede dejar que una persona esté ahí hasta que Él venga por su iglesia. Pero el día que venga por su iglesia es donde se va a definir a dónde va el trigo y a dónde va la cizaña. ¿De qué me tengo que asegurar yo en mi caminar con el Señor? De ser trigo, ¿cierto? De ser trigo, de no ser simplemente alguien que aparenta. Porque los que conocen, yo jamás he visto físicamente la cizaña, pero he leído un poco acerca de ella. Y dicen que está parecida al trigo en su forma, por fuera, que casi es muy difícil distinguir si esta matica es trigo y esta es cizaña. Solo se distingue cuando es el tiempo del fruto, no más. Porque la cizaña no da fruto, aunque se parece al trigo. Aunque se parece, pero no da ¿qué? Fruto. Y el Señor dijo, por los frutos los conoceréis. ¿Y cuál fue el fruto que Dios nos mandó a llevar? La vida de Cristo dentro de mi corazón. Pero hay cantidad de hombres y mujeres dentro de una iglesia que parecen trigo, pero son cizaña porque no tienen fruto al interior. Y ese fruto es la vida del Señor, que solo se obtiene cuando tú vas a la intimidad con Dios. Cuando tú vas a pasar tiempo a solas con Dios. Entre más pasas tiempo con Dios, más de Dios se instala dentro de tu corazón, más de Dios se instala dentro de tu vida. Y dice Levítico capítulo 10, versículo número 10.
para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, ¿cierto? Y si nosotros leemos un poquito el contexto de esta historia, nos vamos a encontrar que ha venido un juicio de Dios. Y vino un juicio de Dios sobre una parte del sacerdocio. Y esa parte del sacerdocio sufrió muerte y destrucción porque ellos decidieron acercarse a Dios sin tener en cuenta lo que Dios estaba buscando de ellos. Lo que Dios busca cada mañana que nosotros nos congregamos, o cada día que nos vamos al lugar secreto, es lo que está mirando encontrar en cada uno de nosotros, es que le estemos buscando con todo nuestro ¿qué? Nuestro corazón. ¿Sí? A Dios no le interesa si esta mañana viniste estrenando. A Él no le interesa mirar qué zapatos trajiste. A Él no le interesa mirar si el pantalón amarillo le combina con el saco verde y con las medias rojas. Al Señor no le interesa mirar tu combinado. Al Señor lo que le interesa mirar esta mañana es tu corazón. Y cada vez que vienes a Él, el Señor solo quiere mirar es tu corazón. Cuando el profeta Samuel estaba eligiendo al hombre que iba a ser sucesor del rey Saúl, él se fue por la apariencia. Había uno que tenía pinta de rey, por la altura física, era bonito, ¿cierto? Era de acuerdo al modelo humano quien cumplía las características. Pero Dios de arriba le dijo, pero ese está bonito por fuera, pero por dentro no tiene corazón para mí. Apareció uno pequeñito. David era pequeñito, era bonito, pero era pequeñito, ¿sí o no? Y el Señor le dice, aquí falta uno. Mandaron a llamar a David, y el Señor le dice, a este es el que tienes que ungir. Por fuera no casa con el modelo del rey de los hombres, pero por dentro este hombre tiene un corazón para ser un rey como yo quiero. Qué diferencia. Así que ¿qué Dios está buscando cuando venimos a Él? Nuestro corazón. Pero vino un sacerdocio y se acercó al Señor, hijos del sacerdote principal, Aarón. Y ellos vinieron y se presentaron delante del Señor simplemente para cumplir el ritual. Y cuando solamente se cumple el ritual, muchas veces no importa ni en qué condición estamos. Al parecer, la Biblia, puede leer todo el contexto en su casa para que podamos alcanzar a desarrollar todo el tema esta mañana. Pero más o menos el contexto de la historia es que ellos quemaron fuego extraño delante del Señor. Y al parecer este fuego extraño tiene que ver con que ellos vinieron ebrios a ofrecerse delante del Señor. Porque si te devuelves ahí al versículo número 8, viene todo el juicio de Dios cuando el Señor ha hecho un juicio sobre los sacerdotes. Le dice a los que quedaron vivos, y el Señor habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Este versículo nos deja ver en el contexto que qué ocurrió con aquellos hombres que vinieron y se presentaron ebrios en el altar de ¿quién? En el altar del Señor. Y el estar embriagados en la Biblia, ¿cierto?, no solamente es que alguien tome licor, sino estar embriagados es cuando una persona está buscando la satisfacción de su corazón fuera de Dios. Porque dice algunos versículos que el vino alegra el corazón. El que está ebrio está buscando alegrarse su corazón en muchas cosas fuera de ¿quién? Fuera del Señor. Y el hombre jamás podrá ser feliz separado del Señor. Y jamás podrá hallar la felicidad verdadera para su corazón si no encuentra al Señor. Es que encontrar al Señor es encontrar la felicidad. Así que estos hombres vinieron y su corazón estaba puesto en muchas cosas, no en el Señor. Porque tal vez muchos de los que puedan estar aquí tocando hoy pueden estar embriagados. Y embriagados porque la razón por la que están aquí no es porque estén apasionados por el Señor.
Y vinieron y tocaron y sonó bonito, pero cuando Dios miró desde el cielo, preguntó: ¿y dónde están sus corazones? Pero no solamente eso, si Dios mira esta mañana a los que estuvimos cantando al Señor y nos hace un examen, la pregunta es: ¿dónde estaban sus corazones mientras me cantaban? ¿Dónde estaban sus corazones mientras me oraban? Y eso significa que entonces hay un pueblo que muchas veces está como embriagado. Cuando vengas al altar del Señor, no puedes venir embriagado. O sea, no puedes venir sin un anhelo por el Señor, sin un anhelo por encontrarte con Él. Y si ese anhelo no está, entonces yo necesito empezar a clamar al Señor para que despierte ese anhelo en mi corazón, ese deseo. Porque es lo que cambia todo, es ver al Señor, es experimentar la presencia de Dios. No es la música la que cambia mi vida, no es la música, es la presencia del Señor. Es la presencia de Dios. ¿Cómo estaban estos hombres? Embriagados con muchas cosas. Su pasión era la televisión, la pasión del otro el Facebook, la pasión del otro las redes sociales, la pasión del otro ver películas, la pasión del otro ir a cine, la pasión del otro ir a jugar fútbol. Y con esa pasión se subieron al altar y no tenían anhelo del Señor, simplemente querían cumplir el ritual. Y el Señor, ¿cómo percibió eso en el cielo? ¿Como fuego qué? Como fuego extraño. Ahora los que quedaron vivos, ¿qué les dice el Señor? Vuelva y lea el verso 8 conmigo. Y el Señor habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir, ¿sí o no? O sea que una persona, si viene con otros anhelos en su corazón, esa persona no va a poder discernir lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, y lo que no le agrada a Dios, lo que es bueno a los ojos de Dios y lo que no es bueno. Ahora, ¿cuál es el mayor problema del ser humano? La dureza de su corazón. Ahora, ¿sabe que la embriaguez es una expresión de la dureza del corazón? Vayan conmigo por favor allá del antiguo Deuteronomio. Deuteronomio en el capítulo número 29, versículo número 16. Deuteronomio capítulo 29, versículo número 16. Mira lo que dice acá: porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro, que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque en la dureza de mi corazón, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la ¿qué? Sé que la embriaguez es una figura de ¿qué? De la dureza de corazón. Y fíjense, dice que ellos mismos estaban diciendo: a sí mismos tendré paz en medio de la dureza de su corazón. Ahora, ¿cómo puede tener alguien paz si no está lleno en su corazón de Dios? Es que la paz no es un estado, la paz es una persona. La Biblia dice: Él es nuestra paz. Y una persona solo puede estar en paz cuando tiene a Cristo dentro de su corazón. Él es nuestra paz. Él es la paz de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo entraron estos hombres allá? Embriagados. ¿Qué hizo la embriaguez con ellos? Les impidió poder darse cuenta y reconocer o discernir y diferenciar
si el acercarse a Dios era de la manera correcta o incorrecta. Vaya conmigo a Ezequiel, por favor, capítulo número 44. Ezequiel, capítulo número 44, versículo número 23. Ezequiel, capítulo número 44, versículo número 23 dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo ¿qué? Y lo no limpio, ¿cierto? Entonces eso nos lleva a entender que hay una responsabilidad en mi corazón, que en la medida que una persona va madurando, en esa misma medida la persona tiene que aprender a distinguir en su caminar lo que es de Cristo y lo que no es de Cristo, porque hoy encontramos una gran verdad dentro del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no sabe qué es bueno y no sabe qué es malo, no sabe, se confunde con una facilidad impresionante, y esa facilidad es por cuán débil es su escudriñar de la palabra de el Señor. La iglesia en muchas ocasiones le dice amén a todo lo que alguien predica, pero no se toma el trabajo de ir a confirmar en la escritura si todo lo que le enseñaron estaba de acuerdo, ¿cierto? Por eso el Señor nos dejó una tarea a nosotros, y tú tienes una responsabilidad delante del Señor, y es, el Señor dijo que escucháramos, pero que retuviéramos ¿qué? Lo bueno. ¿Qué significa eso? Discernir, hacer una separación, porque a veces los hombres, mientras estamos enseñando algo, podemos decir cosas que no son del corazón de Dios, sino parecer nuestro, y podemos volver el parecer nuestro una doctrina dentro de la iglesia, y la iglesia empieza a caminar en el parecer del pastor y no en la voluntad de el Señor, ¿cierto? Y no nos cansaremos de decirle: escudriñe, vaya escudriñe. Y si después de que escudriñó le pareció que lo que le enseñaron en la iglesia no está de acuerdo con lo que dice la Biblia, venga, pastor, lo que yo veo acá no cuadra con lo que usted dijo. ¿Va a pecar por eso? Sí. Creo que es que algunos tienen conceptos cerrados de la Biblia. Por ahí hay un versículo que decía: no toquéis a mis ungidos. Entonces algunos decían: no, si el pastor es el ungido del Señor, ¿cómo le vamos a poner un pero a lo que el pastor qué? A lo que el pastor dijo. Sencillo, si lo que el pastor enseñó estaba correcto, se va a tomar el trabajo, como dice la Biblia, con mansedumbre, y le va a enseñar a esa persona. Aquí con muchos hemos hablado, los muchachos de alabanza a veces vienen con preguntas, ¿cierto? Hace poquito teníamos un tema de la música, ¿cierto? Y el tema era relacionado con si una persona que ministre en el altar de Dios, pues si es músico, porque no podía trabajar en el mundo haciendo música para el mundo. Y tuvimos ese tema, ¿cierto? Había varias opiniones, pero ¿qué hicimos? Nos pusimos a ir mirando en la palabra para poder entender, ¿cierto? ¿Cuál fue la conclusión, para no dejarnos ahí pensando a ver qué pasó? La conclusión fue esta: una persona que trabaja con música y ministra al Señor no debe trabajar con su música en el mundo, porque la música, a diferencia de todos los demás trabajos, la música tiene una influencia espiritual, ¿cierto? Entonces yo no puedo subirme acá y ministrar el Espíritu del Señor y a la noche siguiente subirme y ministrar, ¿cierto? Porque el que canta ministra, el que hace música ministra, está produciendo algo con su música. Por eso la música del despecho pone a llorar a la gente, la pone, le hace, no sé, identificarse cuando está entusado, bueno, con toda esa cantidad de cosas, porque la música produce un efecto en la vida de ¿quién? De las personas. Pero ¿qué tiene que hacer uno?
escudriñar, enseñar con mucho amor. Habrán cosas en las que uno no podrá cuadrar y necesariamente tocará ir a la presencia del Señor para que el Señor le ayude a uno a organizarlas dentro de ¿quién? Dentro de su corazón. Porque nadie, mira, ningún ser humano sobre la tierra tiene la verdad absoluta. Solamente la tiene el Señor. Nosotros, ¿sabe qué es lo que tenemos? Aproximaciones a lo que es el Señor. Nos aproximamos a lo que es Él. La única verdad absoluta la tiene ¿quién? El Señor para nosotros. Entonces aquí había una tarea: aprender a diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no ¿qué? Limpio, ¿sí o no? Pero devuélvase un poquito al capítulo 44 y aquí vamos a encontrar unas dos líneas y tú defines por cuál línea te quieres ir. Una muy triste y muy pobre y la otra muy gloriosa. En el capítulo 43 de Ezequiel tiene un título encima del capítulo 43, no sé si en su Biblia lo tenga, que dice: la gloria del Señor llena el templo. O sea que ahora viene todo ese capítulo 43 hablando de cómo la gloria de Dios se manifiesta. Pero dice en el capítulo 44, versículo número 6, cuando el Señor está hablando de derramar esa gloria, de que tiene que haber un orden en los que buscan al Señor. Y dice el verso 6: y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: así ha dicho el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. ¿Cierto? El Señor dice: quiero derramar mi gloria, pero en mi casa tiene que haber un ¿qué? Un orden. ¿Qué es un incircunciso de corazón? Una persona que no se ha convertido aquí, que no se ha vuelto al Señor. Y está diciendo: y mi altar se está llenando de personas que no se han convertido, no se han vuelto al Señor. Y el Señor dice: y mi pueblo se ha llenado de rebeldía, porque el pueblo no irá más allá de donde van sus sacerdotes. Siga leyendo aquí conmigo, pase al versículo número 10. Entonces, aquí hay una primera parte. ¿Y cuántos quieren ser lo del verso 10? Dice: y los levitas que se apartaron de mí, cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. ¿Cierto? ¿Qué pasó en estos levitas cuando empezamos a leer en el verso 10? Ellos se apartaron ¿de qué? Del Señor. Y el Señor les quitó el privilegio de estar en su presencia, y ahora lo que les dice es: bueno, les voy a dar un privilegio de servir, pero ustedes le van a servir es a la gente. ¿Cuántos quieren ese privilegio de servir a la gente? Van a tener el privilegio de servir a la gente. Van a atender esa a la gente. Antes de que responda, pasé al verso número 15. Aquí está el otro grupo. Mas los sacerdotes levitas, hijo de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para... ¿Cuál de los dos quiere ser? Porque es que uno puede terminar en la iglesia sirviéndole a la gente, pero no al Señor. Y mire la diferencia. Yo con todo mi corazón escogería servirle aquí, servirle al Señor.
Pero la diferencia del que escogió servirle al Señor, ¿qué tenía en su corazón? Rebeldía. Ellos fueron rebeldes al Señor. No le quisieron entregar verdaderamente su corazón. Mientras que uno pasa y a los hijos de Sadoc se les dio el privilegio. Qué hermoso que el Señor les diga: ustedes son los que vienen a atenderme a mí. Y es que ese es el principio de la iglesia. ¿A quién venimos a atender esta mañana en la iglesia? Al Señor. Es al Señor al que vinimos a atender. Y fue a esos que les sirven al Señor a los que Dios les dejó la tarea de enseñar la diferencia. En el verso 23, al pueblo, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es santo y de lo que es ¿qué? Profano. Porque lo que determina que es bueno y que es malo no es el hombre. Tenemos que volver al Edén. En el Edén, antes de que el hombre pecara, toda la fuente del bien y del mal para el hombre era todo lo que provenía de Dios. De Dios era el que determinaba qué era bueno y qué era malo. Y a eso es lo que nosotros tenemos que volver. Porque nosotros, en la corrupción de nuestro corazón, muchas veces empezamos a llamar a lo malo bueno. A lo malo bueno. Pase al versículo número 28. Y aquí hay una cosa hermosa que le llena el corazón. ¿Sí, no? ¿Para quién trabajaban los levitas de la primer parte? Para los hombres. ¿De quién recibirían su recompensa? De los hombres. ¿Para quién trabajaban los sacerdotes de Sadoc? ¿Y de quién iban a recibir la recompensa? Ahora mire lo que dice el verso 28. Y habrá para ellos heredad. Yo seré su heredad, pero no les daré posesión en Israel. Yo soy su posesión. ¿Sí? ¿Cuánto pesaba para ese sacerdocio de Sadoc Dios en el corazón? ¿Estaban embriagados con otras cosas? ¿Estaba su corazón en otra dirección? No, su corazón estaba puesto en dirección del Señor. Entonces viene una pregunta. Una persona vive en tinieblas porque hace muchas maldades. Porque a veces nosotros pensamos que los que están viviendo en oscuridad y en tinieblas son los que están allá afuera metiendo vicio, emborrachándose y haciendo una gran cantidad de cosas. Y resulta que hay mucha cantidad de gente dentro de las iglesias que está viviendo en tinieblas. Y no se está emborrachando. Y no le está pegando a la esposa. No dice groserías. No roban su empresa. Pero con todo y eso, todavía sigue viviendo ¿en qué? En oscuridad y en tinieblas. Así que la abundancia de maldades no es una evidencia de que yo pueda estar viviendo en tinieblas. No solamente eso, muchas veces yo puedo estar viviendo con mucha oscuridad y tratando de mostrarme como muy bueno en todas mis acciones y mis comportamientos. Vaya conmigo por favor a Mateo. Mateo, capítulo número 8. Mateo, capítulo número 8, versículo número 11. Y esto tiene que confrontar el corazón de uno y sacudir la vida de las personas que nos congregamos en relación con el Señor. Mire lo que dice el verso 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será será el lloro y el crujir de qué. Miren, ¿saben qué está diciendo este versículo? Que hay muchos que están sentados dentro de las iglesias que cuando mueran van a ser echados al lugar de tormento. Y hay muchos que están allá afuera que nunca fueron a una iglesia y van a entrar al cielo.
Porque en la oportunidad que tuvieron de entregarse al Señor, se entregaron con todo que su corazón. Pero muchos de los que estuvieron en la casa de Dios, teniendo todos los días oportunidad, no tomaron una decisión dentro de sus vidas. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Asentar en nuestro corazón hacia dónde estamos caminando. Muchos aquí que se consideraban pueblo de Dios, no pasaron a ser pueblo de Dios en la eternidad. Y muchos que no eran pueblo de Dios, se volvieron pueblo de Dios, porque le entregaron el corazón totalmente al Señor. Nuevamente, ¿de qué lado quieres estar? De los que escuchan cada semana y simplemente las palabras de Dios pasan derecho, o las guardan, porque hay unos que las guardan para dárselas a otros, para llevárselas a otros, para anunciárselas a otros, pero ellos mismos no toman dentro de sus vidas. Hemos compartido algunas veces que uno puede terminar haciendo la labor de mesero en la iglesia, como pastor o como ovejita, porque el mesero no preparó la comida, va a la cocina y sale con ese plato así oliendo rico, y viene y se la sirvió a otro y él no comió, pero por sus manos ¿qué pasó? Y qué tremendo que uno pueda enseñarle la palabra a otro, pero esa misma palabra no pase por mi corazón, no pase por mi vida, y terminé siendo un mesero. La olí, qué rico, pero no la degusté, no me alimentó, no me llenó. ¿Y qué es lo que Dios desea? Que la palabra de Dios sea un fuerte alimento para tu corazón y para tu vida. Vaya conmigo a Lucas 11, por favor. Lucas, capítulo número 11, versículo número 33. Lucas 11, 33. Tiene un título que dice: la lámpara del cuerpo. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo de un almud, sino en el candelero, para que los que entran vean ¿qué? La luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Y cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea ¿qué? Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con todo ¿qué? Su resplandor. Y aquí el ojo hace referencia al discernimiento, a la comprensión espiritual que una persona está teniendo de las cosas del Señor. Porque quien no está entendiendo las cosas del Señor, ¿cómo va a seguir viviendo? En oscuridad y en tinieblas. Y no solamente eso, puede ser que esa persona esté viviendo en una cantidad más densa de tinieblas que uno que está allá afuera haciendo toda clase de maldades. Mire lo que dice Mateo 6 a este mismo pasaje. Él lo coloca mucho más fuerte. Mateo capítulo número 6, versículo número 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, si tienes discernimiento, si tienes entendimiento, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, no, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y entonces todo eso coloca en nosotros el poder reflexionar y darnos cuenta cuánta luz de Cristo está
llegando a nuestro corazón. Porque cantidad de personas están felices viviendo como creyentes sin que su vida interior esté sufriendo una transformación y que sin su corazón esté sufriendo cambios. Porque un corazón que se está encontrando con el Señor es un corazón al que el Señor permanentemente está limpiando. Es un corazón al que el Señor permanentemente está transformando. Y todas mis acciones exteriores no cambiarán, de manera que glorifiquen al Señor mientras no empiece a cambiar mi corazón, mientras no empiece a cambiar mi vida interior, mientras no empiece a cambiar mi ser allá en lo profundo, de manera que toda mi vida empiece a expresar al Señor. Yo te pregunto, ¿tú vives para glorificar a Dios? ¿Vives para glorificar a Dios todos los días? ¿Vives para glorificar al Señor todos los días? Me impactó una señora que me encontré esta semana. La pararon en un retén. El policía le buscó todo lo posible. Dame las luces. Le midió las llantas. Le miró las luces del freno. Le hizo sacar el extintor. Le hizo sacar el chaleco. Le hizo sacar todo hasta que encontró por qué hacerle una infracción. Pero en la forma en que el policía se expresaba hacia la señora, era como indicándole, proponga algo. O sea, le voy a hacer una infracción que le vale, no sé, 300,000 pesos. Y era como insinuándole, no sé, diga que me va a dar 50 y cuadramos. La señora lo miró y le dijo, señora agente, si me tiene que hacer la infracción, yo no le voy a dar dinero a usted. Yo soy una persona que teme a Dios. Y si Dios permite que usted me haga esta infracción, señora agente, tenga la certeza que Él que le permitió que usted me hiciera la infracción, Él me va a dar la plata para pagarla. ¿Cierto? Ahora te pregunto, ¿esa mujer está viviendo en luz o en tinieblas? ¿Sí? Pero no el creyente que apenas ve al policía, chóquela, un billete de 5,000 ahí. ¿Sí? Porque es que nosotros tenemos que diferenciar si estamos viviendo en luz o en tinieblas. Y tenemos que darnos cuenta hacia dónde se está dirigiendo. Mire, si hay momentos donde nos toca perder, pero ese perder glorifica al Señor, bendito Dios, no importa lo que haya que perder, no importa. Se llevaron los carros a los patios, hubo que pagar grúa, es injusto, bueno Señor, es la injusticia que causan los hombres, Señor, pero es que tu justicia me ha hecho a mí una persona diferente, una persona que alumbra, que da luz. Entonces ya esa persona está caminando en una dimensión totalmente diferente. ¿Qué está buscando? ¿Qué le diría el mundo a esa persona? Usted es un tonto. ¿Cómo hace eso? ¿Sí o no? Pero es que realmente el mundo no puede entender lo que nosotros hacemos, porque el mundo no puede entender el amor porque no conoce a Dios. Eso solamente puede surgir de un corazón que ama a Dios. Cuando un corazón ama a Dios, no le importa lo que los demás piensen. Él está buscando la aprobación de Dios. Él está buscando lo que hicieron los hijos de Sadok. Ustedes quisieron adorar ídolos, háganle, pero nosotros nos vamos a conservar puros para el Señor. Nos vamos a conservar en la línea de Dios. Y después viene Dios y les dice, ¿y sabe cuál es su recompensa? Yo soy su herencia. Yo soy su posesión. Es más, no les voy a dar nada sobre la tierra, porque lo que les voy a dar sobre la tierra es mi vida misma. ¿Y se imagina la llenura para el corazón de eso? Cuando uno compara la grandeza de Dios con la miserableza de la riqueza, uno tiene que decir indiscutiblemente, me decido por el Señor, me inclino por el Señor, me inclino por Dios con todo mi corazón. Vaya conmigo a Romanos 11:32. Romanos capítulo número 11, versículo número 32.
Romanos 11:32. Porque sabe, no tenemos excusa delante del Señor. Dice Romanos 11:32, porque Dios sujetó ¿a cuántos? A todos. A todos. ¿Cómo? En desobediencia. O sea, ¿cuántos estamos inclinados a hacer lo incorrecto? Todos. Todos los seres humanos tenemos esta inclinación. Así lo decidió ¿quién? Él. Pero ¿sabe para qué lo decidió? No para que nos desbocáramos a hacer maldades, sino para que al darnos cuenta de nuestra condición fuéramos a abrazar la misericordia de Dios en nuestro caminar. Fuéramos a abrazarlo a Él. ¿Recuerdan la historia de David? Que David fue y se acostó con Betsabé y después planeó la muerte de su esposo. Bueno, toda esta historia, y a raíz de toda esta historia se escribe el Salmo 51, ¿cierto? El Salmo 51 donde David viene a rendir su corazón delante de ¿quién? Delante del Señor. Porque el Salmo 51 nos deja ver que el problema no es que nosotros hayamos pecado. El problema es que muchos no quieren abrazar la misericordia de Dios. Y la misericordia es el favor de Dios que me saca de la condición en la que yo estoy. Eso es la misericordia de Dios. David por un momento se embriagó con esa situación. Puso los ojos en Betsabé y se olvidó por ese instante de Dios. Dios lo hizo reaccionar a través de un profeta y a través de una historia. Y a través de una historia donde David mismo se hizo el juicio. David mismo se hizo el juicio. Por eso seamos prudentes en nuestras palabras. Sea prudente en juzgar. No sea que el juicio que usted esté haciendo es el juicio sobre su propia vida. Porque uno ve a otro haciendo una falla y uno juzga. Pero uno no sabe que ese juicio puede ser el mismo juicio que yo me estoy echando sobre ¿quién? Sobre mi propia vida. Viene el profeta Natán y le dice la historia de que tenía una ovejita y el que tenía muchas y cómo le había quitado una para matarla y atender la visita. Y el rey salió enojado y dijo, pues el tal, tiene que pagar 4 veces lo que ha hecho. ¿Sí o no? Y lo mira al profeta y le dice, pues el tal eres tú. Y 4 veces pagó David lo que había hecho. 4 veces pagó el Señor. Entonces fíjese que a veces nosotros somos muy ligeros al hablar. ¿Sí o no? Somos muy ligeros a juzgar. Y el tener temor de Dios debería llevar a refrenarnos, porque yo no sé. Como dice Romanos 2, tal vez lo que yo juzgo en los otros, eso es lo que me estoy condenando a mí mismo. Porque en lo que juzgo a otro, yo estoy haciendo, entonces yo estoy levantándome un juicio a mí mismo, porque no tuve temor del Señor y respeto hacia Dios en ese caminar. Entonces, ¿qué hace David en ese Salmo 51? Se dio cuenta de su error. Señor, la embarré porque he dejado de buscarte. La embarré porque cuando tenía que estar orando, me puse a hacer ocio. Porque cuando tenía que salir a la guerra, se puso a hacer pereza en su casa. Cuando tenía que no cesar en su vida de oración, se puso a dormir y a entretenerse. Por lo tanto, su corazón se fue en otra dirección. Y él ahora viene y le dice, Señor, reconozco que todo eso sucedió porque me alejé de ti, porque me alejé de tu presencia, porque me alejé de... Y empieza a pedirle perdón. ¿Qué empezó a hacer David en su condición? A abrazar la misericordia del Señor. Señor, tú eres el que perdona. Porque cuando Dios perdona, viene algo adicional. Señor, ¿qué estaba haciendo David? Confesando su pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? El que confiesa y se aparta. ¿Qué es abrazar la misericordia? Venir y reconocer delante de Dios cuánto le he fallado. Pero abrazar la misericordia también es pegarme tanto de Dios que no vuelva como el perro otra vez al vómito, o como la puerca lavada a revolcarme en el cielo. Un momentico conmigo al Salmo 51, por favor. Salmos, libro de Salmos, en el capítulo número 51. Mire cómo empieza la oración de David allí.
ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿El problema de David fue haber fallado? ¿El problema de los seres humanos es haber fallado? No. Es no abrazar la misericordia. Porque Dios nos sujetó a todos en desobediencia, pero para que todos pudiéramos abrazar ¿qué? Su misericordia. Y su misericordia es la que coge una vida hecha trizas y la restaura y la levanta, para que esa vida refleje al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas. En el verso número 17, después de haber clamado con todo su corazón, de haber reconocido su pecado, de haber puesto su mirada en el Señor, él reconoce cuál es la condición en la que él debe permanecer. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. ¿Cierto? ¿Cuándo abrazamos la misericordia de Dios? Cuando nos humillamos delante de Dios, nos humillamos delante de su presencia, nos humillamos delante de Él con todo nuestro corazón. Hay cantidad de personas que abrazaron la misericordia de Dios y esa misericordia los sacó de esa condición. Una mujer iba a ser apedreada, la habían traído y era muy justo que muriera apedreada porque la habían sacado del mismo acto del adulterio. Pero aquel día ella se encontró ¿con quién? Con la misericordia de Dios. ¡Qué defensa! Es que si hay un escenario glorioso, allí se ve. ¡Qué defensa tan impresionante la que el Señor le hace a aquella mujer! Con unas pocas palabras. Toda la multitud está dispuesta a apedrearle y el Señor con unas cuantas palabras los desarmó a todos. El que esté libre, que tire la primera piedra. Y todos la soltaron, dice que, y se fueron. Y después el Señor se acerca. Fíjese, no fue ella la que se acercó al Señor, el Señor fue el que vino y se acercó a ella. La conversación la empezó el Señor, porque toda nuestra historia de amor la empezó fue Él, no nosotros. Él fue el que vino a nosotros. Él se acerca a la mujer y le dice: mujer, ¿quién te condenó? Ninguno, maestro. Pero ella en su corazón sabía que era culpable. Y él la mira y le dice: ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Y en qué nos damos cuenta que aquella mujer abrazó su misericordia? Que se fue y abandonó su adulterio y empezó a buscar a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Entonces el problema no es dónde fallaste, el problema es si estás aceptando la misericordia de Dios. Porque una cosa es decir: ay, por la misericordia de Dios amanecí vivo, y otra cosa es saber si tú estás abrazando esa misericordia para que saque tu vida de las tinieblas y la ponga en la luz gloriosa del Señor. Y vamos a una última cita que tiene una pregunta bien tremenda para el corazón, que es lo que le quiero dejar esta mañana. Si me van acompañando, por favor, los muchachos de la alabanza. Josué, capítulo 18, verso 3. Yo quiero que todos la busquen en su Biblia y la señalen. 18:3. 18:3. Josué, capítulo número 18, versículo número 3. Y esta es una pregunta bien tremenda para nuestro corazón en esta mañana. ¿Ya la tienen ahí? Dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis qué? Negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado el Señor, el Dios de vuestros padres. ¿Y cuál era la tierra que les dio el Señor a la iglesia? Jesucristo. Y la pregunta aquí es: ¿hasta cuándo?
seré negligente para llenarse de Jesucristo. Para que Jesucristo sea de verdad el máximo tesoro de su corazón. ¿Hasta cuándo? Y en el diccionario miren lo que dice negligente. Negligente significa falto de interés, apático, perezoso, con desánimo, con cero motivación, con falta de esfuerzo. Y los sinónimos de negligente son descuidado, con desidia, dejado, abandonado. ¿Y cuántos pueden estar viviendo hoy en la iglesia así, de dejados con el Señor? De dejados con el Señor. Porque lo que realmente llena tu vida espiritual no es qué clase de relación tienes con el pastor. Puedes desayunar, almorzar, comer y hasta dormir en la misma cama con el pastor. Ella la deja. Sí. Pero eso no te hace salvo. Lo que te hace salvo es desayunar, comer, almorzar, tomar onces, ir a la cama, ir a la ducha, ir al baño, ir al trabajo, ir al paseo, ir a la calle, caminar con Jesucristo dentro del corazón. Pero el Señor pregunta: ¿hasta cuándo van a ser negligentes? Yo ya les di la tierra, pero tienen que entrar a poseerla. Tienen que entrar a tomar la vida de Jesús en su corazón y dentro de su camino. Y la única forma de discernir es aprendiendo a conocer al Señor, aprendiendo a conocer su voz y aprendiendo a ser dirigidos por Él. No sé cómo quieras que siga siendo tu vida, pero yo anhelo que el Señor pueda decirme, como le dijo a los de Sodoma: yo soy su posesión, yo soy su herencia, yo soy la tierra que ustedes van a poseer. Y no sé qué tú quieras poseer en esta mañana, pero te invito en esta mañana que oremos juntos y reflexionemos en nuestro corazón. No pienses esta mañana que esta palabra fue para el que no vino. Esta palabra fue para los que vinimos. Son para los que estamos aquí. Es para ti, es para mí. Porque tal vez podemos estar viviendo una vida de apariencia con el Señor. Y esta mañana es tiempo de dejar nuestra negligencia, nuestra apatía, nuestra pereza, nuestro desinterés. Y es tiempo de volvernos a los brazos gloriosos del Señor. Es tiempo de venir y abrazar su misericordia. Tal vez esta mañana estás frío, tal vez esta mañana estás embriagado a tal punto que tu corazón está lleno de una dureza que te ha vuelto, te ha incapacitado para ser consciente del Señor. Tal vez pudieras aprovechar esta mañana, postrarte delante de Dios y decirle como David en aquel Salmo 51: Señor, con todo mi corazón vengo a ti porque contra ti he pecado, Señor. Vengo a postrarme delante de ti en esta mañana, Señor, y a reconocer mi negligencia, Señor, a reconocer mi pereza, a reconocer mi desinterés, Señor, tantas veces en buscarte, tantas veces en correr a tus brazos, tantas veces en correr a tu presencia, Señor. Padre bueno, cuántas veces nos has mostrado tu misericordia, pero la hemos tenido en poco y no la hemos abrazado. Señor amado, hemos hablado aún de ella, pero sin haberla tomado en nuestro corazón. Porque es tu misericordia la que puede sacar mi vida de las tinieblas y trasladarla a tu luz, Señor. Para que yo no viva en oscuridad, para que yo no viva yendo por un camino de perdición y de muerte, Señor, engañado simplemente por una vida religiosa que aparenta, Dios, piedad, Señor, que aparenta honra a ti, pero
con un corazón alejado de tu presencia, Señor. Porque tal vez podemos estar tan llenos de tinieblas, Señor, si no hay entendimiento en nuestro corazón, si no hay, Señor, discernimiento en nuestras vidas, Padre. Y no queremos estar así en la oscuridad. Solo tú puedes hacer alumbrar tu luz. Solo tú puedes hacer, Señor, resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros, Padre. Señor, tú nos estás llamando a reflexionar. Tú no deseas que nos perdamos. Tú no deseas hacer con nosotros como aquel caquero que cuando recibe un billete falso lo destruye. Tú no deseas, Señor, la muerte del que muere, dice tu palabra. Tú deseas la salvación de nuestras vidas. Tú deseas, bendito Dios, y ese deseo se manifestó en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario es donde tú más claramente nos dijiste que no querías que nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna, Señor. Allí, Señor amado, fue donde hiciste posible que viniésemos a una reconciliación contigo. Te pedimos, Dios de los cielos, que toques nuestro corazón en esta mañana y que nos permitas venir quebrantados delante de ti, Señor. Que quites esta dureza, que quites las embriagueces de nuestro corazón, Señor. Tal vez estamos tan distraídos, Dios, con tantas cosas. Aún, Señor, nos distraemos con un ministerio, porque nos ocupamos mucho del ministerio, de las actividades. Nos ocupamos mucho de ejercer un llamado, Señor. Y tal vez, Dios, tenemos en poco el ejercer, estar en intimidad contigo, Padre amado. Permite que nuestro corazón no esté más embriagado de las cosas que desvían mi corazón, sino que nuestro corazón pueda estar lleno de tu presencia, que nuestro corazón pueda estar lleno de tu espíritu, que nuestro corazón pueda estar lleno de la vida tuya, Padre celestial. Por eso esta mañana, Señor, permítenos responder a tu llamado, que cuando llames, Señor, nuestro corazón pueda responder, que cuando hables, Señor, mi corazón pueda escuchar.